Busquen en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 25 hasta el 33, hasta terminar el capítulo 16. Estamos en la serie sobre el Evangelio de Juan. Queremos, ya con la ayuda del Señor, el próximo domingo entramos en la oración del Señor, la oración sumo sacerdotal del Señor. Y el tema de esta mañana es paz en la aflicción, paz en la aflicción. Y leemos la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. Ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aleluya. Puede tomar su lugar. La gente busca desesperadamente el sentido de sus vidas. En un mundo que realmente no le puede ofrecer propósito y sentido a la vida. Mucha gente lo busca en el entretenimiento, lo buscan en experiencias, lo buscan en cosas que son legítimamente buenas, vacaciones, viajes. La gente anda buscando significado. Pero Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dice que son los que buscan, los que cavan para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Buscar significado y propósito a nuestras vidas en el mundo es cavar, es hacer un hoyo para almacenar agua, pero es un hoyo que se filtra, es una cisterna rota, es inútil, es vano. Es como dijo Salomón en Eclesiastés, es como correr tras el viento, es como que usted salga a perseguir el viento. Se imagina que usted una mañana se levante y los vecinos le digan: vecino, ¿qué usted está haciendo? No, estoy persiguiendo el viento. Pues Salomón dice que así es la vida del hombre debajo del sol. Así es la vida del hombre sin Dios. Perseguir el viento es una búsqueda infructuosa, es un desperdicio de tiempo. Y como diría también Salomón, es una vanidad, es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora, el primer punto que queremos notar en este texto es el amor del Padre. Jesús está dando sus últimas palabras antes de ir a la cruz. Esto es lo que los teólogos llaman el discurso del aposento alto. Está previo, es la noche del jueves, está a punto, a horas de ser arrestado. Y Jesús sabe que sus discípulos están angustiados, sabe que Judas lo iba a entregar. Jesús sabe que sus discípulos saben que le quedan pocas horas. Y a ellos se les está derrumbando el mundo. Ellos habían invertido
más de 3 años detrás del maestro y ahora el mundo se le está cayendo porque el maestro se les va. Imagínese usted que usted invierta 3 años y medio de su vida siguiendo a alguien y que de momento esa persona diga, me van a crucificar, me van a matar. ¿Qué usted sentiría? Máximo cuando ellos habían puesto una esperanza torcida, una esperanza en un gobierno físico terrenal donde ellos pretendían tener cargos importantes en el gabinete. Ellos pretendían ser parte del gobierno terrenal de Cristo en esa época. Así es que lo primero que Jesús le dice, estas cosas les he hablado en alegorías, o sea, no se les ha hablado claramente. La hora viene cuando ya no les hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿A qué día se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo al día de Pentecostés. A partir de ese día, el Espíritu Santo vendría a cada creyente y nos hablaría claramente. Es más, la Biblia, bien leída, la entiende cualquier niño. Claro, si tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el iluminador de la palabra. No es la escuela de teología, es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Y él dice, les hablaré claramente. La Biblia ahora, usted lee la Biblia y las palabras saltan a nuestros ojos. La entendemos porque tenemos el Espíritu Santo. Y él sigue diciendo, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que rogaré al Padre por vosotros. Ponga atención a esto. Él dice, a partir de ese día, ustedes van a pedir en mi nombre, van a pedir en el nombre de Jesús. Hablábamos la semana pasada que la frase en el nombre de Jesús no es una frase mágica, no es como abracadabra, no es una frase para abrir puertas ni abrir tesoros escondidos. En el nombre de Jesús, eso significa que usted va a pedir conforme a la voluntad y a la persona y carácter de Jesús. Usted va a pedir conforme a Él. Pedir en el nombre de Jesús, ir al Padre en el nombre de Jesús, es como ir donde el Padre y decirle, tu hijo me envió. Es como que usted mande al colmado, no, eso se usa en los pueblos, en los países nuestros, usted mande al colmado de la esquina y le diga a su hijo, mira, dile que me mande 2 libras de arroz y 2 de frijoles y que lo ponga en mi nombre. Cuando usted pide en el nombre de Jesús, usted está pidiendo porque usted está reconociendo que usted no tiene mérito para pedirle directamente al Padre. ¿Entiende usted eso? Porque si no fuera así, entonces fuéramos directamente al Padre y le dijera, bueno, como yo soy tan santo, yo tengo derechos para pedirte. Ustedes han oído esta gente que predican este evangelio torcido, que no es evangelio, donde ellos le dicen, ponle demanda a tu oración, ponle demanda a la palabra, o sea, demanden a Dios, como que Dios es un muchacho demandado y usted tiene autoridad para darle órdenes. No, 1000 veces no. El Señor le está diciendo, en aquel día pedirán en mi nombre. Y Él dice, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Quiero detenerme ahí, porque es que muchos de nosotros venimos de un contexto católico y para los católicos Dios es un Dios lejano. Dios es un Dios odioso. Dios es un Dios indiferente. Y según ellos, Dios necesita que alguien aplaque su ira. Entonces necesita, y como ellos dicen que Jesús es el justiciero, entonces por eso ellos dicen que María es más mansa y María va y aplaca la ira del Padre. O si no, los santos, San Domitilo, San Pancracio, San qué sé yo, todo lo que usted quiera ponerle. Jesús le está diciendo, ustedes no necesitan que yo les ruegue. No. Ustedes van en mi nombre al Padre. ¿Recuerdan cuando el velo del templo se rasgó? Cuando Cristo
expira en la cruz, el velo que separaba a la gente del lugar santísimo se rompió de arriba abajo, el cielo rompió el velo y la división se rompió. Podemos entrar a su presencia. ¿Entiende usted eso? Podemos entrar a su presencia en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, por el sacrificio único y perfecto de Cristo. Podemos entrar a su presencia. Podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Así que esa imagen católico-romana de que Dios es un ogro que está sentado en un trono con una cara como de general retirado, con una cara como de que no le han pagado el salario de la semana, enojado con estos miserables pecadores. Hermanos, la Biblia dice que Dios está enojado con el impío todos los días. Ponga atención. Sí, la Biblia está enojado con el impío todos los días. Pero esa misma Biblia dice que Dios, Sofonía 3:17, Dios se regocija con nosotros. Dios canta de alegría con sus hijos. ¿Entiende usted eso? Dice el apóstol Juan que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Podemos tener comunión con el Padre por la muerte de Cristo y tenemos el Espíritu Santo. ¿Entiende usted eso? Así que no hay por qué andar con miedo, hay que andar sí con temor reverente, porque Él es Dios, pero no con miedo. ¿Entendemos eso? No con miedo. No es por nuestra propia justicia, no es porque somos justos en nosotros mismos, es porque Él nos hizo justos y nos atribuyó el sacrificio de Cristo. Porque es imposible que tú o yo seamos salvos por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. Es imposible. Si por tu seriedad tú puedes ser salvo, ir al cielo, si por tus méritos propios tú puedes ir al cielo, si por tus estudios universitarios tú puedes ir al cielo, si por tu moralidad humanista tú puedes ir al cielo, en vano murió Cristo. Él murió, ¿para qué? Él murió a sabiendas que nosotros no íbamos a llenar la medida. ¿Entendemos eso? Amén, hermanos. No íbamos a llenar la medida. Ninguno de los que estamos aquí. Así es que Dios no está lejano. Dios no es implacable. El Padre no es indiferente. Amén, hermanos. Los cristianos, entonces, tenemos acceso directo al Padre a través del sacrificio de su Hijo. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe? Hay una teología del campo. ¿Sabe? En los campos la gente habla de una forma diferente. Y decía un evangelista de campo que Satanás tiene dos sábanas, una corta y una larga. Escuche bien, porque tiene sentido. Decía, bueno, cuando el cristiano peca, lo arropa con la sábana larga. Y cuando él quiere volver arrepentido, entonces le pone la corta para descubrirlo. Cuando un cristiano peca, que pecamos, porque no hay quien no peque. Si tú crees que no peca, entonces tú haces a Dios mentiroso. De hecho, la única institución en la tierra cuyo requisito principal es ser pecador es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de pecadores perdonados.
Un grupo de gente que está luchando con su propio pecado. Un grupo de gente, pecadores en recuperación. ¿Sabe? Hogares Crea son drogadictos en recuperación. Alcohólicos Anónimos son alcohólicos en recuperación. La Iglesia de Cristo son pecadores en recuperación. El Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros. Cada día te está quitando algo de tu carácter y poniendo algo del carácter de Cristo en ti. ¿Entiende usted eso? Ahora, esta teología de campo es correcta porque muchas veces cuando los cristianos pecan, el enemigo comienza a hablarle y a decirle, oye, ¿y vas a ir delante de Dios así como estás? Así sucio, no te recuerda lo que hiciste. La Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Oiga, ¿qué trono? Al de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Cuando Satanás quiera venir a decirte, ¿cómo te atreves a venir si pecaste? Dile, yo me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mucha gente que el enemigo juega con sus mentes y sus vidas. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad. La mayor libertad del creyente es que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios y no morir inmediatamente. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino vivo y nuevo que Él abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hablando de Cristo, Él dice, acerquémonos con corazón sincero. No dice con corazón perfecto, dice con corazón sincero. Porque por más santo que usted se vea o yo me vea, ninguno de nosotros somos perfectos. Si no cojeamos de un pie, cojeamos del otro. Acerquémonos con corazón sincero. O sea, no pretendamos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, acércate con confianza, con sinceridad, a través de su palabra, que es el agua pura que purifica nuestras almas. Eso nos lleva al segundo punto, la fe de los discípulos y la paciencia inagotable de Jesús. La parte B del versículo 27 dice, y habéis creído que yo salí de Dios. Ellos habían creído. En la parte A dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. El Padre los ama. Lo que el Señor le está diciendo, en aquel día, vengan directo al Padre en mi nombre. No tienen que ir a través de un sacerdote, como era la ley del Antiguo Testamento. Era a través del sacerdote. El sacerdote mataba el cabrito y él intercedía. Y al lugar santísimo solo podría entrar un hombre al año, una vez al año. Él está diciendo ahora, esa división se rompió. Hermanos, usted quiere que le hable de prosperidad. La mayor prosperidad de un cristiano es poder entrar en la presencia del Creador de los cielos y la tierra. Hermano, usted no necesita hacer cita para hablar con el dueño del universo. Aleluya. Usted no necesita llamar a la secretaria. De hecho, él no tiene secretaria. Llamar al asistente, tampoco tiene asistente. Vaya a la presencia de Dios. Muchos cristianos
pierden su bendición en el terreno de la oración. Ahí es que perdemos, porque ahí es que está la batalla del cristiano, en la oración. Es ahí es que peleamos. Y ahí es que ganamos la grande victoria, porque entramos a la presencia del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Así es que los discípulos ahora muestran fe. Ellos dicen, bueno, versículo 27, la parte B, ustedes han creído, dice Jesús, que yo salí de Dios. Versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesita nadie que te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, ellos ahora dicen, ahora tú sabes todas las cosas, sabemos que tú no necesitas que te digan las cosas para saberlas. Ellos están haciendo una confesión importante. Ellos están diciendo, ahora sabemos que tú eres Dios, porque solo Dios sabe todas las cosas, ¿sí o no? Él está diciendo, ahora conocemos que eres omnisciente, sabes todas las cosas. Pero Jesús, de una forma irónica, les dice, ¿ahora creéis? En otras palabras, 3 años y medio con ustedes. Vieron la multiplicación de los panes y los peces. Vieron muertos resucitar. Vieron enfermos sanar. Vieron endemoniados ser libres. ¿Y ahora ustedes creen? De verdad. Ahora que voy a hacer cruz, ahora ustedes creen. ¡Qué paciencia! O sea, si usted estudia la vida de los discípulos, de los apóstoles, usted se va a dar cuenta de que se parecen tanto a nosotros. Se parecen tanto, son gente tan comunes como nosotros y eso nos da esperanza, hermano. Él no escogió un rabino, él no escogió gente que conocían la ley, él no escogió gente de intelecto, él escogió pescadores, publicanos, recolectores de impuestos. Él escogió gente que dice el libro de los Hechos que eran del vulgo, eran gente vulgar, eran gente sin letra, eran gente sin entendimiento. ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. O sea, el Señor tiene paciencia, pero a la vez le da un buen regaño. Dice, ¿ahora creen? Pero viene la hora en que van a ser esparcidos, me van a abandonar, todos me van a abandonar. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, estoy dispuesto hasta ir a la muerte por ti? Y el Señor le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Hasta la muerte irás conmigo? Y ahora le dice, ¿ahora creéis? Hermanos, ellos tenían fe. Una fe débil, pero tenían fe. Hermanos, el trabajo de un predicador no es evaluar el amperaje de la fe. Vamos a hablar en términos eléctricos. Andar con un medidor y medir la fe de cada hermano. No. Lo que va a producir frutos en tu vida no es el tamaño de tu fe, es el objeto de tu fe. No sé si me entienden. No es el tamaño, es a quién tú le has creído. Hay gente que dice la fe mueve montañas. Bueno, el que mueve montañas es Cristo. Hay gente que tiene fe en su fe, cree que su fe es grande. No, yo creo que mi Dios es grande. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que aunque mi fe esté en el piso, Dios me levantará del piso. Él
Él es grande, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que no se trata de un evangelio humanista donde exaltamos nuestra fe, no, es Dios. Él es grande, Él está en los cielos, su trono es trono eterno, Él habita en luz inaccesible. El día pasado me puse a estudiar esto y por poco me pongo loco. Él habita en luz inaccesible. Ahora imagínese usted no puede mirar el sol de frente porque puede tener problemas visuales, ¿sí o no? Yo me podía meditar en eso. Si Dios, que creó el sol con su palabra, habita en luz inaccesible, yo me imagino cuántos megavatios tendrá la luz donde habita el Señor, Dios Todopoderoso. Allá iremos, allá estaremos con Él, pero no por nuestros propios méritos y nuestras propias justicias, sino por la justicia de Cristo. Porque el Padre nos ve en Cristo y por eso nos ama. El amor de Cristo, el amor que el Padre nos tiene es porque nos parecemos a Cristo por gracia. No fue que nosotros hicimos algo bueno. No hay algo tan torpe como orgullo espiritual. Podemos tener ninguna especie de orgullo espiritual, porque la salvación de comienzo a fin le pertenece a Dios. ¿Entendemos eso? Pertenece a Él, solo Él, los méritos son de Él, porque la salvación le pertenece a Él. Así es que no es una fe grande lo que Dios requiere, es una fe puesta en Él. Amén. Una fe puesta en Él. Oliver Wendell Holmes dijo: ¿es la fe en algo o el entusiasmo por algo que hace que la vida sea digna de vivirse? Ese es el pensamiento humanista. Una fe en algo, el entusiasmo por algo. O sea, ten fe en algo. Ten fe en lo que sea, según él. Ten fe en lo que sea. No, hermanos, que tu fe sea en Cristo y solo en Él. Que tu fe sea en Cristo y solo en Él. Tú te levantas por la mañana y tú asumes que vas a vivir. Tú te acuestas en la noche y tú asumes que vas a despertar. Tú te montas en el avión y tú asumes que el avión no se va a caer. Tú te comes una comida y tú asumes que te va a caer bien. No es ese tipo de fe, hermano. Es una fe fundamentada en la palabra. Los discípulos llegaron al punto de decir: ahora creemos, ahora creemos. Quiere el Señor que tú hoy comiences a creer en ese Dios de la Biblia. No en un Dios que emociona los domingos y deprime los lunes. No, en un Dios que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere el Señor que tú puedas hallar paz en medio de la aflicción más terrible. Quiere el Señor que tú comiences a practicar la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Practicar la presencia de Dios. Número 1 es saber aquí que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y al saber eso intelectualmente, tu corazón se llena de fuego y de pasión por Dios. Es una mezcla de intelecto y fervor en el alma. Amén, hermanos. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Porque como decíamos en semanas anteriores, que un corazón ardiente no puede ser alimentado por una mente hueca. Un corazón solo entra en el fuego de Dios a partir de conocer a ese Dios a través de su palabra. Amén. Si es que Jesús, tengo que terminar ya, porque ustedes me dieron muy poco tiempo. Tienen la culpa a ellos. Jesús tiene que escuchar de los discípulos esto. Ahora entendemos. Ahora entendemos.
El Señor tiene paciencia contigo, conmigo. El Señor tiene paciencia. La paciencia del Señor es perfecta. Así como su amor es perfecto, así como su misericordia es perfecta, así como su ira es perfecta, su paciencia es perfecta. Hermano, si Él quisiera hacer juicio contra nosotros, Él estuviera en lo correcto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora el Padre nos ve en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Hermanos, y con esto quiero concluir. Segunda de Pedro 3. Porque el Señor es paciente. Él está más interesado en tu eternidad. ¿Dónde vas a ir cuando se acaben tus 90, 100 años? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya no vale tal cosa como que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No, tú tienes que entrar al descanso de Dios, al reposo de Dios hoy, según dice Hebreos, el libro de Hebreos. Entra en el reposo de Dios. Confía únicamente en Cristo para tu salvación. Descansa. Si tú no descansas aquí en vida, tampoco descansarás en la eternidad. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de todo el cielo y de la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el versículo 15 corona esta declaración. Él dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él tiene paciencia, pero es para que nos arrepintamos cada día y vengamos a Él. Su paciencia no es una licencia para pecar. Pablo lo preguntó de esta manera: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: de ninguna manera. Su paciencia es una invitación a arrepentirnos. Los cristianos debemos mantener una actitud de arrepentimiento todos los días. Pero si tú todavía no eres hijo de Dios por la sangre de Cristo, Dios ha tenido paciencia contigo para que te arrepientas hoy, para que vengas al Señor arrepentido, para que le entregues el control de tu vida a Él, para que le entregues lo que queda de ti al Señor. Ser cristiano no es cambiar de religión. Ser cristiano es venir a Cristo, es venir a Cristo. Es abandonarse en los brazos de Cristo. Es confiar solo en Cristo para salvación. Es decirle a Él: Señor, me arrepiento de esta vida. Dame vida, Señor. No es cambiar de religión, no es dejar el rosario para gritar aleluya. Es cambiar de vida, es venir a Cristo. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es para que sigamos pecando, es para salvación. Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros. Hermanos, Él tuvo tanta paciencia con los discípulos que cuando Él resucitó, lo primero que hizo fue juntarlos de nuevo. Ellos todos se fueron y volvieron a la pesca. Y aún habiendo resucitado, no creían. Tenían una fe pobre, una fe pequeñita, pero había algo de fe en ellos. Hermanos, si tu fe es pequeñita,
El Señor tiene paciencia contigo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sumérgete en las sagradas escrituras, en estas páginas, para que tu fe sea fortalecida. Sumérgete ahí. Deja de estar escuchando cuentos. Deja de estar escuchando predicaciones basadas en experiencias personales. Tú tienes que tener tu propia experiencia personal. Y eso se logra buscando a Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Hermanos, Dios ha tenido paciencia, Dios seguirá teniendo paciencia. Hasta un día en que la iglesia sea levantada y el trono de la gracia se cierre, porque se cerrará un día. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Jesús. Príncipe de paz, Aleluya. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno Gracias, Jesús. de su pueblo. Aleluya. Real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable Aleluya. consejero, Príncipe de paz. Ese es su nombre. Jesús. Puedes tener paz en la aflicción. No gozarte en la aflicción, sino gozarte en la paz que Cristo te da. Puedes gozarte y tener paz. Tal vez no tengas ausencia de problemas, pero aún así puedes tener paz. Jesús comienza el discurso del aposento alto diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy, allá en Juan 14. Y lo termina diciendo: estas cosas, y de eso vamos a hablar esta noche, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te damos gracias por la paz que inunda nuestras almas al saber que todos nuestros pecados fueron perdonados, al saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, te damos gracias porque podemos entrar a tu presencia, porque el velo que nos separaba fue roto
Padre, podemos entrar a tu presencia y llamarte papito, Abba, Padre. Podemos entrar a tu presencia sabiendo que eres un Dios bueno, un Dios amante, un Dios alegre. Padre, podemos entrar a tu presencia confiados en tu misericordia, confiados en tu bondad, confiados en tu gracia. Padre, bendice mis hermanos, que esta sea una semana de profundizar en la palabra, de buscarte en las páginas gloriosas de la Biblia. Padre, bendice mis hermanos, bendícenos, bendice nuestro regreso a casa, bendice nuestra escuela bíblica del miércoles. Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde.